La empleada fue detenida frente a los gemelos, y lo que el millonario descubrió en las cámaras lo dejó completamente destrozado. Ricardo Elizondo descendió de su camioneta de lujo con el saco oscuro doblado sobre el brazo y la maleta aún en la mano. Apenas había regresado cuando algo lo hizo detenerse en seco. Luces rojas y azules giraban sin descanso, reflejándose sobre la fachada de piedra de su casa en la colina. Frente al portón, una patrulla permanecía encendida, con las puertas abiertas como si todo hubiera ocurrido de golpe. En la acera, 2 policías sostenían a una mujer por los brazos. A Ricardo le tomó unos segundos reconocerla, no porque no supiera quién era, sino porque jamás la había visto en esas condiciones. Era Chelo. Consuelo Ramírez. La mujer que durante 2 años había mantenido su casa en orden y cuidado de sus hijos como si fueran propios. Estaba ahí, inmovilizada entre los agentes, con las manos aseguradas al frente. Su uniforme gris lucía arrugado, desacomodado, como si alguien la hubiera jaloneado. Su peinado, siempre impecable, estaba medio deshecho, con mechones sueltos cayéndole sobre el rostro. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, fijos en el suelo, pero lo que más impactaba no era tristeza ni vergüenza. Era algo más profundo. La mirada de alguien que sabe que está siendo tratada de forma injusta y que no tiene cómo defenderse. Aferrados a sus piernas, abrazándola con una desesperación que estremecía, estaban Emiliano y Sebastián. Emiliano lloraba con el rostro escondido en la tela del uniforme, soltando ese llanto ahogado y constante de un niño que ya lleva demasiado tiempo llorando y se ha quedado sin fuerzas. Sebastián también lloraba, pero lo hacía diferente. Sus ojos estaban completamente abiertos, clavados en los policías con una intensidad que no debería existir en un niño tan pequeño. Su voz rompía el aire mientras gritaba con desesperación: «¡No se la lleven! Chelito no hizo nada, no se la lleven». La maleta de Ricardo cayó al suelo con un golpe seco, pero nadie lo notó. El grito del niño lo cubría todo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ricardo, intentando mantener firme la voz. No lograba comprenderlo. Su mente iba más lenta que sus ojos, como si se negara a aceptar lo que estaba viendo. Uno de los oficiales lo observó de arriba abajo. «¿Usted es el señor Elizondo?» «Sí, soy yo. ¿Qué ocurre?». El policía acomodó su cinturón con una calma que, en ese momento, resultaba desesperante. «Señor, su esposa presentó una denuncia ante el Ministerio Público por robo agravado. La señora Ramírez está siendo acusada de sustraer joyas de la casa con un valor aproximado de 200,000 pesos. Tenemos la orden de llevarla a la comisaría». Ricardo parpadeó. «¿Robo? ¿Chelo?». Esa palabra simplemente no encajaba en ningún lugar dentro de su cabeza. Era como intentar encajar una pieza en un rompecabezas donde simplemente no correspondía. Chelo, la mujer que durante 2 años abría la puerta de su casa al amanecer y la cerraba ya entrada la noche. La misma que jamás rompió ni un vaso, que nunca llegó tarde, que nunca pidió dinero adelantado ni exigió más de lo acordado. La que doblaba la ropa de sus hijos con una precisión que él ni siquiera tenía con sus propios trajes. Y ahora, esa misma mujer estaba ahí, esposada en la banqueta frente a su casa, señalada por haber tomado joyas con un valor de 200,000 pesos. Entonces la vio. Claudia estaba de pie en la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su cabello perfectamente alisado caía sobre los hombros, sus uñas recién arregladas brillaban en un tono vino oscuro, y en su rostro había una expresión que, en ese instante, Ricardo no supo descifrar, pero que más adelante recordaría con una claridad incómoda, de esas que te revuelven el estómago. Era la mirada de alguien que está viendo cómo todo sale exactamente como lo había planeado. No había angustia en ella. Tampoco preocupación. Ni siquiera sorpresa. Había satisfacción. Pero Ricardo aún no era capaz de notarlo. No tenía, en ese momento,
la lucidez para entender lo que ocurría frente a sus ojos. Llevaba años sin mirar de verdad lo que pasaba dentro de su propia casa. «Claudia, ¿qué pasó? ¿Qué significa todo esto?», preguntó mientras se acercaba. Ella soltó los brazos lentamente y dejó escapar un suspiro medido. «Era cuestión de tiempo, Ricardo. Te lo dije, esa mujer no era de fiar. Hoy en la mañana revisé mi joyero y faltaban 3 piezas, el collar de diamantes que me regalaste en nuestro aniversario, los aretes de esmeralda y la pulsera de oro». Hizo una pausa breve antes de continuar. «No están, desaparecieron. Y es la única persona, además de nosotros, que entra a la recámara principal». Ricardo giró la mirada hacia Chelo. Por primera vez desde que él había llegado, ella levantó el rostro. Las esposas habían dejado una marca rojiza en sus muñecas, una línea visible incluso a la distancia. Una marca que se quedó grabada en la mente de Ricardo como algo que jamás debió existir en las manos de esa mujer. Chelo lo miró directo a los ojos. Sus pupilas oscuras, que normalmente evitaban el contacto, esta vez no se escondieron. Era la mirada de alguien que aprendió desde muy joven cuál era su lugar en el mundo, y aún así, en ese instante, decidió sostener la vista. Su voz temblaba, pero no se rompía. «Yo no tomé nada, señor, se lo juro». Tragó saliva antes de seguir. «Se lo juro por mis hijos, por la vida de mi hermana, por la memoria de mi madre. Yo no agarré nada que no fuera mío». Del otro lado de la calle, una vecina se había detenido a observar. Caminaba despacio con un perro pequeño, mirando la escena con esa curiosidad disfrazada de preocupación tan común en ese tipo de vecindarios. Las luces de la patrulla seguían girando sin parar, tiñendo la fachada de piedra de rojo y azul, como un latido visual que no se detenía. De pronto, Sebastián soltó a Chelo. Corrió directo hacia Ricardo, se plantó frente a él con los puños apretados, las mejillas empapadas en lágrimas, y gritó con una fuerza que parecía salirle desde lo más profundo del pecho. «Papá, diles que la suelten. Chelito no es mala. Chelito es buena. Diles, papá, diles que la dejen ir». Emiliano no se separaba de ella, al contrario. Se aferraba con más fuerza, escondiendo el rostro en la tela de su uniforme, temblando con un estremecimiento que Ricardo podía sentir incluso a varios metros de distancia. En ese instante, los policías comenzaron a avanzar hacia la patrulla con Chelo en medio. Emiliano se sostuvo con ambas manos hasta que uno de los oficiales tuvo que apartarlo con cuidado. Sebastián, por su parte, golpeaba la pierna del agente con sus pequeños puños, gritando desesperado que no se la llevaran. Y Claudia observaba todo desde la entrada, sin moverse, sin acercarse, sin intentar consolar a sus hijos, que lloraban desconsolados frente a su propia casa. Ahí fue cuando algo cambió dentro de Ricardo. No sabía cómo llamarlo todavía, pero era como una pregunta que comenzaba a formarse, una inquietud que no quería enfrentar, pero que ya estaba atorada entre su pecho y su garganta, como algo imposible de ignorar. ¿Por qué Claudia no estaba abrazando a los niños? Ricardo no entró de inmediato. Se quedó en la banqueta con Sebastián, sosteniendo su mano, mientras Emiliano se aferraba a su pierna. Ambos miraron cómo la patrulla se alejaba por la calle, llevándose a Chelo, las luces girando cada vez más lejos, más pequeñas, hasta desaparecer al doblar la esquina. Sebastián apretaba la mano de su padre con una fuerza que no correspondía a un niño tan pequeño. Emiliano temblaba contra su traje como un animalito que acaba de ser arrancado del único lugar donde se sentía seguro. Ricardo lo cargó con un brazo y tomó la mano de Sebastián con el otro. Luego caminó hacia la puerta. Claudia seguía ahí, con los brazos cruzados, en esa postura firme que él conocía demasiado bien, la de alguien que ya tomó una decisión y espera que todos los demás simplemente la acepten. Ricardo pasó a su lado sin decir una sola palabra. Entró a la sala, sentó a los gemelos en el sofá y se arrodilló frente a ellos. Emiliano ni siquiera lo miraba. Sus ojos estaban fijos en la puerta, como si esperara que Chelo apareciera en cualquier momento. Sebastián,
En cambio, lo observaba directamente. «Van a traerla de regreso, ¿verdad, papá?» Ricardo no supo qué responder, porque la verdad era que no sabía nada. No sabía si Chelo había hecho algo o no. No entendía por qué su esposa estaba tan tranquila. No comprendía por qué sus hijos parecían más afectados por la ausencia de la empleada que por la presencia de su propia madre. Lo único claro era que algo no cuadraba. Y la primera pieza que no encajaba lo estaba esperando en la cocina, con una copa de vino tinto en la mano, como si nada hubiera pasado. Ricardo entró. Claudia estaba recargada en la barra de granito, con la copa entre los dedos y el celular en la otra mano, revisando la pantalla con la calma de quien acaba de resolver un asunto cualquiera, no de alguien que acaba de provocar que se llevaran a la persona que cuidaba de sus hijos. «Explícame esto», dijo Ricardo. Claudia dejó el teléfono sobre la barra, tomó el suyo y le mostró una imagen. Era el interior de un cajón vacío, forrado con terciopelo negro. Se veían las marcas hundidas donde antes habían estado las piezas, un collar, unos aretes, una pulsera, 3 espacios vacíos que parecían una prueba contundente. Ahí estaban mis joyas, Ricardo. Las que me regalaste. 200,000 pesos en piezas que desaparecieron mientras tú estabas fuera cerrando lo de Guadalajara. Y la única persona que entra a nuestra habitación cuando yo no estoy es ella. Ricardo observó la foto, y algo se le quedó atorado en la mente. Algo pequeño, pero insistente. Como una piedrita en el zapato que no puedes ignorar. Ese cajón no era donde Claudia guardaba las joyas importantes. Lo sabía perfectamente, porque él mismo le había regalado un joyero de caoba para eso. Se lo dio en su aniversario número 10, hecho por un artesano de Oaxaca, con las iniciales grabadas en la tapa. Y ese joyero estaba en el vestidor, no en la cómoda. El cajón de la foto pertenecía a otro lugar. Era donde Claudia dejaba accesorios sin valor. Cosas de uso diario, piezas de viaje, objetos que no representaban nada importante. Entonces, ¿por qué unas joyas tan costosas estarían ahí y no en el joyero diseñado específicamente para guardarlas? Ricardo no hizo la pregunta en voz alta. Algo le dijo que no era el momento. Que debía esperar. Que necesitaba reunir más piezas antes de armar todo el rompecabezas. Claudia lo miraba con el mentón ligeramente levantado, como desafiándolo a poner en duda su versión. Ricardo se dio la vuelta, fue hacia el estudio, cerró la puerta y se dejó caer en la silla de cuero frente al escritorio, presionando los dedos contra los ojos. 2 años. Chelo llevaba 2 años trabajando en esa casa. 2 años llegando antes que todos, preparando el desayuno de los niños mientras el resto aún dormía. 2 años planchando sus camisas con un cuidado que nadie le había pedido, pero que igual ofrecía. 2 años manteniendo impecable cada rincón de una casa enorme sin quejarse. 2 años soportando comentarios constantes de Claudia sobre cómo debía tender las camas o acomodar las toallas. 2 años sonriendo cuando le agradecía, y bajando la mirada cuando le pedían repetir algo. 2 años, sin una sola falta. Sin retrasos. Sin una queja. Ricardo abrió la laptop y buscó el archivo que tenía guardado desde que la contrató. Ahí estaba todo. Consuelo Ramírez Gutiérrez. 31 años. Soltera. Huérfana de madre desde los 16. Su madre había fallecido en un hospital público tras meses de espera. El padre nunca apareció. Chelo quedó sola, con una hermana menor de 12 años a la que tuvo que criar prácticamente desde cero. Trabajó en lo que fuera, limpiando casas, lavando ropa ajena, vendiendo comida en la calle los domingos, tomando turnos dobles en lugares donde apenas le pagaban lo mínimo. Su hermana, Lucía, ahora tenía 22 años y estudiaba enfermería en una universidad pública. Tenía una beca parcial que no cubría todo, y Chelo se encargaba del resto. Cada quincena, la mitad de su salario iba directo para que su hermana pudiera seguir estudiando. Ricardo nunca había preguntado nada de eso. Sabía su nombre, su horario, que era eficiente y discreta, y que sus hijos la querían. Pero no sabía que desde los 16 años cargaba con una responsabilidad que muchos adultos no podrían soportar. No sabía que cada peso que ganaba en esa casa sostenía no solo su vida,
sino también la de alguien más que dependía completamente de ella. Ricardo cerró la laptop. El silencio del estudio se llenaba con el llanto lejano de Emiliano, amortiguado por las paredes, como si toda la casa lo absorbiera. Se levantó y caminó hacia la habitación de los gemelos. Los encontró en la cama de Emiliano. Sebastián estaba acostado a su lado, abrazándolo con un brazo, mirando al techo con los ojos secos, pero con una expresión que Ricardo nunca le había visto. Era enojo contenido. El enojo de alguien que sabe que algo está mal y que los adultos no están haciendo nada para arreglarlo. Emiliano seguía llorando, ahora más suave, con la almohada apretada contra el pecho. Ricardo se sentó al borde de la cama. Sebastián lo miró sin moverse. Chelito siempre nos cuida, cuando mamá se encierra en su cuarto, dijo con una voz plana, como si estuviera diciendo algo completamente normal. Ricardo sintió como algo se apretaba en su estómago. ¿Se encierra en su cuarto? ¿Cómo que se encierra, Seba? El niño lo miró como si estuviera diciendo algo completamente normal. Mamá entra a su cuarto, cierra la puerta con llave y ya no sale, y nos deja solos. Pero Chelito llega, nos hace de cenar, nos cuenta un cuento y nos duerme, siempre. Ricardo giró lentamente hacia Emiliano. El pequeño ya no lloraba, pero lo observaba con esos ojos enormes, cargados de algo que ningún niño de su edad debería cargar. Emiliano abrió la boca, la cerró, volvió a intentarlo, como si cada palabra le costara más de lo que podía soportar. Mamá grita mucho cuando tú no estás, papá, lo dijo tan bajito que Ricardo tuvo que inclinarse para escucharlo. Pero esas palabras no sonaron como algo nuevo, no eran un comentario al azar. Eran una confesión. Una verdad guardada durante demasiado tiempo por alguien que ya no podía sostener ese peso. Ricardo se quedó inmóvil al borde de la cama. Sentía los latidos en las sienes, las manos le hormigueaban. Sebastián lo observaba, esperando una reacción. Emiliano volvió a esconder el rostro en la almohada, como si hubiera dicho demasiado, como si quisiera desaparecer. Y en ese cuarto, rodeado de juguetes costosos, paredes pintadas de azul claro y una lámpara en forma de cohete que Claudia había comprado en una tienda exclusiva. Ricardo entendió algo que le cayó encima como un golpe helado. No tenía idea de lo que pasaba en su propia casa cuando él no estaba. Los viajes de trabajo, las reuniones en Guadalajara, los contratos en Monterrey, las cenas con inversionistas en lugares donde una sola botella costaba más que lo que Chelo ganaba en una semana. Todo eso había sido una cortina elegante y pesada. Detrás de ella, sus hijos vivían una realidad que él nunca se detuvo a mirar. Porque confiar en Claudia era cómodo. Le permitía viajar tranquilo, cerrar negocios sin preocupaciones, dormir sin preguntas. Pero ahora, con la voz de su hijo todavía resonando en su mente, esa tranquilidad comenzaba a transformarse en algo muy distinto. Y la culpa empezaba a sentirse como miedo. Y el miedo tenía la voz suave de Emiliano repitiendo, «Mamá grita mucho cuando tú no estás, papá». Esa misma noche, Chelo estaba en una celda en la comisaría de Coajimalpa. Un espacio pequeño, más reducido que el baño de visitas de la casa de los Elizondo. Había una banca de concreto pegada a la pared, una luz amarillenta que no se apagaba nunca, y un olor a desinfectante mezclado con algo más que le dificultaba respirar. Le habían quitado las esposas al entrar, pero las marcas seguían ahí. 2 líneas rojas en sus muñecas que ardían con cada movimiento. Dentro de la celda había otras 2 mujeres. Una dormía en el suelo, cubierta con una cobija. La otra permanecía sentada en un rincón, mirando la pared sin expresión. Chelo no se recostó. Se sentó derecha, con las manos sobre las rodillas, y cerró los ojos. No para dormir, para rezar. «Dios mío», murmuró apenas, con una voz que casi no se escuchaba. «Tú sabes que yo no tomé nada,
sabes que estas manos solo han servido para trabajar y para cuidar a esos niños. Respiró hondo antes de continuar. No te pido que me saques de aquí, solo te pido una cosa, no me quites a esos niños. Aunque no sean míos, ellos no tienen a nadie cuando su papá no está, y yo tampoco tengo a nadie más que a ellos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que hiciera nada por detenerlas. Cayeron sobre el uniforme gris que todavía conservaba el olor de la casa, el suavizante de la ropa de los gemelos, las tortillas que había calentado esa mañana antes de que todo se viniera abajo. Mientras Chelo rezaba en esa celda, a varios kilómetros de distancia, en una casa que valía más de lo que ella ganaría en toda su vida. Emiliano y Sebastián no podían dormir. Ricardo los había acostado temprano, torpemente, como alguien que no está acostumbrado a hacerlo. Les puso las pijamas sin recordar bien cuál era de quién. Les dijo que todo iba a estar bien, con una voz que ni él mismo creía. Y apagó la luz. Poco después, Emiliano empezó a llorar. No era un llanto fuerte, era bajo, constante, como el sonido de algo que se rompe lentamente. Ricardo regresó al cuarto y se sentó junto a él. Emiliano no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en la puerta, esperando a alguien que no iba a llegar. ¿Quieres agua, Emi? Preguntó Ricardo. El niño negó con la cabeza. ¿Quieres que te lea algo? Otra vez negó. Entonces, ¿qué quieres, hijo? Emiliano frunció el ceño, como hacen los niños cuando están a punto de decir algo que duele. Quiero a Chelito. Las palabras atravesaron a Ricardo, como pequeñas agujas clavándose una por una en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Del otro lado del cuarto, Sebastián estaba sentado en su cama, con los brazos cruzados y la mirada seca. No lloraba, pero tampoco hablaba. El plato de comida que Ricardo le había llevado hacía rato seguía intacto. Nuggets de pollo y arroz, ya fríos, sobre un plato de plástico con dibujos de dinosaurios. Seba, tienes que comer algo, dijo Ricardo. No tengo hambre. Necesitas cenar. No voy a cenar hasta que traigan a Chelito. Lo dijo con una firmeza que no parecía de un niño. Sin berrinche. Sin gritos. Solo una decisión. La única forma de protesta que su pequeño cuerpo podía sostener. Ricardo bajó a la cocina con el plato intacto en la mano. Claudia estaba ahí, con otra copa de vino y el celular en la mano. Al verlo entrar, levantó una ceja. No quiso cenar, dijo Ricardo, dejando el plato sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Se les va a pasar. Están haciendo un berrinche porque extrañan a la muchacha. A esa edad se les olvida rápido. Ricardo la miró fijamente. Claudia, los niños están destrozados. Emiliano no deja de llorar y Sebastián no quiere comer. Es porque ella los malacostumbró. Les daba todo, los consentía como si fueran suyos. Por eso están así. Mañana les compras algo y se les olvida. Ricardo apretó la mandíbula. Algo comenzó a crecer dentro de él. No era solo enojo. Era algo más oscuro, algo que se parecía demasiado a la sospecha. Necesito que me expliques algo, dijo. La caja de joyas que te regalé, la de caoba, la que mandé hacer con tus iniciales, ¿dónde está? Claudia no dudó. En el vestidor. Donde siempre. Entonces, ¿por qué las joyas estaban en un cajón de la cómoda y no ahí? Claudia dio un sorbo a su vino antes de responder. A veces las dejo ahí cuando tengo prisa, no siempre las guardo en la caja. La respuesta fue inmediata. Demasiado inmediata. Como si ya estuviera preparada. Ricardo la observó en silencio durante unos segundos. Ella sostuvo la mirada sin titubear. Ni un parpadeo de más. Ni una duda. Y eso,
Precisamente eso fue lo que terminó de encender la alarma en él. Porque quien dice la verdad suele dudar, buscar palabras, recordar detalles. Pero quien miente, tiene todo listo. Ricardo subió al estudio, cerró con llave, encendió la computadora y abrió el sistema de cámaras de seguridad que había instalado tiempo atrás. 6 cámaras. Entrada. Jardín. Cocina. Pasillo del segundo piso. Sala. Y una más. En el vestidor. Una que Claudia no sabía que existía. La había instalado cuando ella estaba de viaje, y con el tiempo, incluso él lo había olvidado. El sistema guardaba grabaciones de 30 días. Ricardo seleccionó las últimas 48 horas. Y comenzó a revisar. La cámara de la cocina mostró a Chelo temprano en la mañana, antes de que amaneciera completamente. Estaba sola, en silencio, cortando fruta, calentando leche, sirviendo 2 platos de cereal con plátano en la mesa, antes de que cualquier otra persona en la casa despertara. La cámara de la sala mostraba a los gemelos frente al televisor, con Chelo sentada entre ellos. Emiliano recargado en su brazo, Sebastián moviendo las manos mientras le explicaba algo con entusiasmo. Claudia no aparecía por ningún lado. En la grabación del pasillo, en cambio, se veía a Claudia salir de su habitación cerca del mediodía. Caminó frente al cuarto de los niños sin detenerse y bajó las escaleras con el celular en la mano, completamente ajena a todo. Luego llegó el momento clave. Ricardo avanzó hasta la grabación de la tarde en el vestidor, y lo que apareció en pantalla le secó la boca y le heló las manos. Claudia entraba sola. Antes de hacer cualquier cosa, volteó discretamente hacia atrás, asegurándose de que nadie la estuviera viendo. Después caminó hacia la cómoda, abrió el cajón superior y sacó las piezas. El collar de diamantes, los aretes de esmeralda, la pulsera de oro. Pero no los sacó de ahí originalmente. Los tomó del joyero de caoba, el mismo que Ricardo le había regalado y que estaba justo al lado. Uno por uno, los colocó dentro del cajón. Y luego, los volvió a sacar. Y los guardó en una maleta negra escondida al fondo del closet, detrás de unos abrigos que nadie usaba. El silencio en el estudio se volvió pesado. Claudia había tomado sus propias joyas, las había movido de lugar, las ocultó, y después reportó que habían desaparecido del cajón. Ricardo pausó el video. La imagen quedó congelada en la pantalla, Claudia con la maleta en las manos, y una expresión que él no iba a poder olvidar. Era la mirada de alguien ejecutando un plan. Fría, precisa, calculada. No había duda. No había otra interpretación posible. La acusación era falsa. Todo había sido armado. Y la persona que había creado esa mentira estaba abajo, en la cocina, bebiendo tranquilamente, mientras una mujer inocente pasaba la noche en una celda, con las marcas aún visibles en las muñecas. Ricardo se dejó caer en la silla. Miró la pantalla en negro. Las manos abiertas sobre el escritorio. Lo que sentía no era enojo, ni siquiera dolor. Era algo más profundo, más frío. La sensación de descubrir que la persona en la que más confiabas te había mentido mirándote directo a los ojos. El llanto de Emiliano seguía escuchándose a lo lejos. Bajo, constante, como un reloj marcando el tiempo que Chelo llevaba fuera de esa casa. Ricardo no durmió. Antes de que amaneciera, ya estaba en el estudio, con el teléfono en la mano, esperando el momento exacto. En cuanto fue posible, hizo la llamada. Héctor Medina, el abogado que había sacado a más de uno de problemas serios. Contestó rápido, con la voz áspera de quien aún no despierta del todo. Ricardo no perdió tiempo. Necesitaba sacar a alguien de la delegación esa misma mañana. Le explicó todo en pocos minutos. La acusación falsa. El cajón.
El video. Cada detalle. Héctor escuchó sin interrumpir. Al final, solo pidió una cosa: el video. Ricardo lo envió de inmediato. Se quedó mirando la barra de progreso en la pantalla, como si en ese pequeño avance se estuviera definiendo algo mucho más grande. Luego bajó a la cocina. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que pesa, como si las paredes aún recordaran lo que había pasado. Preparó café. No supo usar la máquina moderna que Claudia había comprado, así que buscó en el gabinete y encontró un frasco de café sencillo, el que Chelo usaba cada mañana antes de que todos despertaran. Lo preparó. El sabor era simple, incluso amargo, pero fue el mejor café que había tomado en mucho tiempo, porque era el primero que hacía él mismo en su propia casa. Más tarde, el teléfono sonó. Era Héctor. Todo estaba listo. La denuncia había sido retirada por falta de pruebas, y con el video se había iniciado un proceso por acusación falsa. Chelo estaba libre. Ricardo no dijo nada. Tomó las llaves y salió. Condujo hasta la delegación con las manos firmes en el volante y un nudo en la garganta que no desaparecía. El edificio era gris, desgastado, con un letrero metálico que había visto mejores días. Entró. Dio su nombre. Esperó. Minutos que se sintieron más largos de lo normal. Y entonces, la puerta se abrió. Chelo apareció. Caminaba despacio, como si cada paso pesara más de lo que debería. Su uniforme estaba arrugado, desordenado. El cabello suelto, cayendo sobre los hombros, algo que Ricardo nunca había visto, porque siempre lo llevaba recogido con disciplina. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos. Las ojeras marcaban su rostro, haciéndola ver más cansada, más frágil. Y en sus muñecas, las marcas. Ya no rojas, ahora moradas. Como si fueran brazaletes que nadie querría llevar. Chelo lo vio, y se detuvo. Sus ojos, que siempre evitaban mostrar demasiado, ahora estaban llenos de algo distinto. No era alivio. No era gratitud. Era algo más complejo. Algo cercano a la vergüenza de haber sido vista en un lugar donde no merecía estar. Señor Elizondo, dijo con la voz desgastada. Ricardo había pensado qué decir. Había preparado palabras durante la espera. Pero en ese momento, todo desapareció. Vámonos, Chelo. Nada más. Los niños te están esperando. Ella no respondió. Solo caminó hacia la salida. Subió a la camioneta y se sentó en silencio, con las manos sobre las rodillas y la mirada fija al frente. No preguntó. No reclamó. No lloró. Se mantuvo firme, en silencio. Y Ricardo empezó a entender que eso no era indiferencia. Era fortaleza. Era la manera en que alguien aprende a sostenerse cuando la vida no te permite derrumbarte. Cuando tienes responsabilidades más grandes que tú mismo. El trayecto fue en completo silencio. La ciudad pasó frente a ellos sin que ninguno dijera una palabra. Hasta que llegaron a la casa. Chelo miró la fachada de piedra, y algo cambió en su expresión. No fue una sonrisa. Fue algo más pequeño. Más contenido. Pero suficiente para entender lo que sentía. Ahí estaban sus niños. Ricardo abrió la puerta. Los gemelos estaban en la sala. Sebastián la vio primero. Se quedó inmóvil por un instante, como si necesitara asegurarse de que era real. Y luego corrió. Con los brazos abiertos, con todo su cuerpo entregado a ese momento. ¡Chelito! El abrazo fue tan fuerte que Chelo dio un paso atrás para no perder el equilibrio. Sebastián se aferró a ella, escondiendo el rostro contra su cuerpo, gritando de nuevo. Pero esta vez no era miedo. No era enojo. Era algo más puro. Más simple.
El alivio absoluto de un niño que siente que aquello que se había roto, por fin estaba volviendo a su lugar. Emiliano no corrió. Emiliano caminó. Avanzó despacio desde la sala hasta la entrada, con esos pasos cuidadosos de un niño que ya aprendió que las cosas buenas pueden irse sin aviso, y por eso hay que acercarse con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerlas desaparecer otra vez. Llegó hasta Chelo. Tomó su mano con ambas, y no la soltó. No dijo nada. Solo la sostuvo, con una fuerza suave pero firme, mientras levantaba la mirada hacia su rostro, como asegurándose de que era real, de que estaba completa, de que no iba a irse otra vez. Chelo, que no había llorado en la delegación, ni en la camioneta, ni frente a los policías, ni frente a Ricardo. Se arrodilló sobre el piso de mármol de esa casa que no era suya. Abrazó a los dos niños que tampoco eran suyos. Y lloró. Lloró como lo hace alguien que ha estado conteniendo demasiado tiempo algo que ya no cabe dentro del cuerpo. Sus hombros temblaban, su rostro escondido entre las cabezas de los gemelos, sus manos apretando sus espaldas, como si ellos fueran lo único real en un mundo que, durante el último día, había intentado convencerla de que no valía nada. Ricardo observaba desde la entrada. No se acercó. No interrumpió. Solo se quedó ahí, apoyado en el marco de la puerta, con las llaves aún en la mano, mirando a esa mujer arrodillada, abrazando a sus hijos. Y en ese momento lo supo con una claridad que le atravesó el pecho. Ella era inocente. Siempre lo había sido. Y él estuvo a punto de dejar que su vida se destruyera por confiar más en la palabra de su esposa que en 2 años de conducta impecable. Más tarde, cuando los gemelos finalmente soltaron a Chelo y Sebastián devoraba el cereal que había rechazado la noche anterior, Ricardo habló con ella en la cocina. Le explicó que la denuncia había sido retirada, que tenía pruebas de que las joyas nunca fueron robadas. No mencionó el video, aún no. Eso era algo que primero tenía que resolver con Claudia. Chelo escuchó en silencio, con las manos apoyadas en la barra, la mirada fija en un punto entre el fregadero y la ventana. «Quiero que te quedes, Chelo», dijo Ricardo. «Hablamos de todo esto, pero no quiero que vuelvas a dormir en un lugar donde no te sientas segura». Hizo una pausa. «Tengo un departamento vacío en la Colonia del Valle. No es grande, pero tiene todo lo necesario. Puedes quedarte ahí mientras resolvemos esto». Chelo levantó la mirada, y en esos ojos que Ricardo apenas empezaba a entender, apareció algo que no esperaba. No era agradecimiento. Era resistencia. «Se lo agradezco, señor, pero no necesito caridad. Yo solo quiero seguir trabajando. Hacer lo que siempre he hecho. Con eso es suficiente». Ricardo pasó la mano por la nuca. «No es caridad, es lo mínimo después de lo que pasó». Chelo negó con la cabeza. Despacio. Firme. Sin enojo, pero sin dejar espacio para insistir. «Usted no me debe nada. Yo vine aquí a trabajar, no a recibir favores». La conversación habría seguido, si Sebastián no hubiera entrado en ese momento. Traía el tazón vacío en las manos. Lo dejó sobre la barra y dijo con esa naturalidad brutal de los niños que no entienden de orgullo ni de diferencias sociales: «Chelito, ¿te vas a quedar? Porque Emi dice que si te vuelves a ir, él se va contigo». Chelo lo miró. Luego volteó hacia la sala. Ahí estaba Emiliano, sentado en el sofá, abrazando sus piernas, mirando hacia la cocina con esos ojos que no necesitaban palabras para decir lo que sentían. Y entonces aceptó. No por Ricardo. Por ellos. Por un niño que no podía vivir con el miedo de que la única persona que lo hacía sentirse seguro desapareciera otra vez. Ricardo esperó hasta que los gemelos se durmieron. Chelo los acostó juntos, en la misma cama, con las piernas entrelazadas y los brazos buscándose como si necesitaran asegurarse de que el otro seguía ahí.
Les contó una historia improvisada, sobre un oso que perdió su hogar y logró encontrarlo de nuevo. Emiliano se quedó dormido antes de que el oso llegara al final. Sebastián resistió hasta el último momento, con los ojos medio cerrados y la mano aferrada a la manga de Chelo. Cuando ambos respiraban con ese ritmo lento y tranquilo de los niños que por fin se sienten a salvo, Chelo se levantó en silencio y salió del cuarto. Ricardo la esperaba en el pasillo. Le hizo un leve gesto con la cabeza. Ella entendió. «Buenas noches, señor», dijo antes de bajar las escaleras con sus pasos suaves, casi invisibles. La puerta principal se cerró. Ricardo caminó hacia la sala. Claudia estaba ahí, sentada, con el celular en la mano y una copa de vino blanco sobre la mesa. Había algo casi insoportable en esa tranquilidad. Como si nada hubiera pasado. Ricardo se sentó frente a ella. Colocó la laptop sobre la mesa y la abrió. La pantalla iluminó el rostro de Claudia, mostrando la imagen detenida del vestidor. Ella frente a la cómoda. El cajón abierto. Claudia miró la pantalla. La copa se quedó suspendida en el aire por un instante. Y entonces, algo cambió. Fue mínimo. Un parpadeo extra. Una tensión casi imperceptible en el rostro. Pero Ricardo lo vio. «¿No sabías que había una cámara en el vestidor?», dijo. No era una pregunta. Claudia dejó la copa con cuidado, como si el control fuera lo único que le quedaba. «Ricardo, puedo explicarlo». «No hace falta». Su voz fue firme. «Lo vi todo. Sacaste las joyas del joyero, las moviste al cajón, luego las escondiste en la maleta. Y después llamaste para decir que habían desaparecido». El silencio que siguió fue denso, pesado, de esos que no dejan espacio para escapar. Claudia intentó defenderse. «Esa mujer me estaba quitando a mis hijos, Ricardo. Cada día los tenía más de su lado. Les cocinaba, los bañaba, les leía cuentos, celebraba todo con ellos». Su voz comenzó a elevarse. «Mis propios hijos me llaman por mi nombre, y a ella le dicen Chelito, con una sonrisa que nunca me dan a mí. ¿Sabes lo que se siente eso?». Ricardo no la interrumpió. La dejó terminar. «Y cuando lo hizo, solo dijo una cosa, y por eso la mandaste detener». Claudia no respondió de inmediato. Apretó los labios. Sus manos se tensaron. Y entonces, explotó. «Sí, porque ella me estaba quitando lo único que es mío en esta casa. Tú nunca estás. Viajas, trabajas, llegas cansado, y crees que con pagar todo ya cumpliste». Su voz estaba cargada de frustración, de algo que podía haber sido dolor, si no estuviera mezclado con orgullo herido. «Yo me quedo aquí, con 2 niños que no me escuchan, y una empleada que les da todo lo que yo no sé darles. ¿Crees que es fácil?». En ese momento, una voz interrumpió. Sebastián. Estaba en la entrada, descalzo, en pijama, con el cabello desordenado. Ninguno de los dos lo había escuchado bajar. Se quedó ahí, mirando a su madre. Y dijo algo que dejó el aire sin movimiento. «Mamá, yo no le tengo miedo a Chelito, te tengo miedo a ti. Porque gritas y avientas cosas». Su voz no temblaba. No lloraba. Era clara. Directa. Como solo puede ser la verdad cuando ya no puede quedarse guardada. Claudia se quedó inmóvil. Sin palabras. Ricardo miró a su hijo. «¿Qué cosas avienta, Seba?». «Platos, vasos». Hizo una pausa breve. Y una vez aventó el control contra la pared y lo rompió. Respiró. «Grita mucho, tanto que a Emi le duele la panza, y se esconde con Chelito, porque ella es la única que no grita». Ricardo sintió que algo dentro de él se venía abajo. No era una pared,
ni una idea superficial. Era algo mucho más profundo. La creencia de que su casa era un lugar seguro para sus hijos. Sin decir nada, volvió hacia la laptop. Sus manos comenzaron a moverse casi por inercia. Abrió grabaciones de los últimos meses. Sala. Cocina. Pasillo del segundo piso. Eligió una fecha al azar y comenzó a ver. En la pantalla apareció Claudia en la cocina, gritando. Sebastián había derramado jugo. El grito fue tan fuerte que el audio se distorsionó. El niño se quedó completamente quieto, con el líquido escurriendo por sus manos. Emiliano, desde el otro lado de la mesa, se bajó de la silla y salió corriendo. La cámara del pasillo lo captó subiendo las escaleras, entrando al cuarto de servicio, abrazándose a las piernas de Chelo. Ella soltó la plancha sin preguntar nada. No hacía falta. Lo cargó y lo apretó contra su pecho. Otro video. Claudia en la sala, hablando por teléfono. Los niños le pedían algo. Ella les ordenó que se callaran. Sebastián insistió. Claudia se levantó, tomó un plato de la mesa y lo lanzó contra la pared. El impacto hizo que se rompiera en pedazos. Emiliano se cubrió los oídos y se encogió en el sillón con los ojos cerrados. Sebastián se quedó de pie, mirando a su madre, con los puños tensos, como si ya entendiera más de lo que un niño debería. Claudia volvió a su llamada, como si nada hubiera pasado. Minutos después, Chelo apareció en la escena. Recogió los pedazos con cuidado para que los niños no se lastimaran. Los llevó a la cocina. Les preparó algo de comer. Se sentó con ellos y puso una película mientras lo sostenía cerca. Otro video. Claudia subiendo las escaleras. Los niños detrás de ella. Preguntando. Buscando atención. Ella entró a su cuarto. Cerró la puerta. Con llave. Los dos se quedaron afuera. Sentados en el piso. Emiliano recargado contra la pared, abrazando sus rodillas. Sebastián tocó la puerta. Una vez. 2. 3. Nadie respondió. Se quedaron ahí. Esperando. Durante mucho tiempo. Hasta que Chelo subió, los encontró, y sin decir nada, se arrodilló junto a ellos y los llevó a su cuarto, donde les leyó un cuento hasta que se quedaron dormidos. Ricardo detuvo la reproducción. No porque no hubiera más, sino porque ya no podía seguir. Sus manos temblaban sobre el teclado. Los ojos le ardían, pero no era solo tristeza. Era una furia fría, silenciosa, de esas que no estallan, pero lo invaden todo. Cerró la laptop, lentamente, y miró a Claudia. Ella tenía la mirada clavada en el suelo, inmóvil, como si dejar de moverse pudiera hacerla desaparecer de ese momento. Ricardo habló, bajo, firme, más firme de lo que jamás lo había hecho. Acusaste a Chelo de ser un peligro para nuestros hijos, la hiciste pasar por todo eso, y todo este tiempo, el peligro eras tú. Claudia no respondió. No levantó la mirada. No tenía cómo hacerlo. La verdad estaba ahí. En las grabaciones. En la voz de su hijo. No había forma de ocultarla. Sebastián seguía en la puerta. Ricardo caminó hacia él. Se arrodilló. Y lo abrazó. El niño no reaccionó de inmediato. Se quedó rígido, como evaluando si ese abrazo iba a quedarse, o si era uno de esos que desaparecen cuando su papá se va de viaje. Pero después de unos segundos, se relajó. Apoyó la cabeza en su hombro. Ricardo cerró los ojos. No lloró. Los niños que han aprendido a no llorar frente a gritos, tardan en aprender a hacerlo frente a abrazos. Pero ese gesto, por ahora, era suficiente. Al día siguiente, Ricardo hizo 3 llamadas.
La primera, a su abogado. Quería iniciar el proceso legal y también asegurar la custodia de sus hijos. La segunda, a una psicóloga infantil. Alguien que pudiera ayudar a Emiliano y Sebastián a procesar lo que habían vivido. La tercera, fue a Chelo. Le pidió que regresara, pero no como antes. Con contrato formal, mejor sueldo, seguro, y bajo sus propias condiciones. Chelo escuchó en silencio desde el pequeño departamento donde había pasado la noche. Aceptó, con una sola condición: que la señora no estuviera presente. No quería que los niños vivieran otra escena. Claudia se fue esa misma semana. Sin gritos. Sin escándalos. Solo una conversación larga, a puerta cerrada. Cuando terminó, ella salió con una maleta. Y no volvió. El proceso legal avanzó rápido. Había pruebas. Suficientes. Las grabaciones hablaron por sí solas. Momentos distintos. Situaciones claras. Comportamientos que no dejaban lugar a dudas. La decisión fue inmediata. Los niños se quedarían con su padre. Y habría restricciones para la madre hasta que cumpliera con evaluaciones y acompañamiento profesional. Claudia aceptó. No por convicción. Por necesidad. Días después, Chelo regresó a la casa. Como siempre. Temprano. Con el uniforme impecable. El cabello recogido. Pero esta vez, llevaba algo diferente. Una pequeña bolsa de tela. Dentro, 2 libros de cuentos. Son para los niños, para tener historias nuevas en la noche, dijo con sencillez. Los gemelos bajaron poco después. Sebastián la vio primero. Comenzó a bajar corriendo. Pero se detuvo a mitad de las escaleras. Se quedó inmóvil. Observándola. No era alegría. Era cautela. La reacción de alguien que ya aprendió que las personas pueden desaparecer y que antes de confiar hay que asegurarse. «Chelito, ¿ya no te van a llevar?», preguntó en voz baja. Chelo se arrodilló frente a él. Lo miró directo a los ojos. «No, mi niño, nadie me va a llevar. Aquí estoy». Sebastián asintió, como cerrando un trato, y la abrazó. Emiliano bajó después. No corrió. Avanzó despacio. Como siempre. Se detuvo a cierta distancia. La miró. Evaluando. Midiendo si era seguro acercarse. Chelo no se movió. No extendió los brazos. No lo llamó. Solo esperó. Porque entendía algo que Ricardo apenas comenzaba a comprender. Que a los niños que han tenido miedo, no se les puede apresurar. Había que dejarlos acercarse cuando estuvieran listos. A su ritmo. Sin presionarlos, sin jalarlos, sin exigirles nada. Con la seguridad de que nadie los iba a empujar ni a levantar la voz si tardaban. Y Emiliano avanzó así. Paso a paso. Hasta quedarlo suficientemente cerca. Extendió la mano y tocó la manga del uniforme de Chelo con la punta de los dedos, como comprobando que era real, que estaba ahí, que no era algo que desaparece cuando uno deja de mirar. Chelo no se movió. Emiliano tocó la tela, luego su mano, después su brazo. Y cuando finalmente estuvo seguro, se dejó caer contra ella con todo el peso de su pequeño cuerpo. Cerró los ojos. La terapia comenzó poco después. La especialista llegaba un par de veces por semana y se sentaba en el suelo con los niños. No hacía preguntas directas. No los obligaba a hablar. Les daba plastilina, colores, bloques y los dejaba ser. Observaba. Comentaba suavemente lo que hacían. Sebastián construía torres altas y luego las derribaba. Una y otra vez. Levantar, destruir. Levantar, destruir.
Le explicaron a Ricardo que era normal. Era su forma de procesar lo que había vivido, de sentir que ahora él decidía cuando algo se caía y cuando volvía a levantarse. Emiliano, en cambio, dibujaba en silencio, concentrado, como si en el papel pudiera decir cosas que no lograba poner en palabras. Un día le pidieron que dibujara a su familia. Tomó un crayón café. Hizo 4 figuras. Una alta, con una línea azul, la corbata de papá. Otra más pequeña, con un círculo gris alrededor, el uniforme de Chelo. Y 2 iguales, pegadas a cada uno. Somos Eva y yo, dijo. Luego dudó un momento. Tomó un crayón rojo. Y dibujó una figura aparte. En una esquina. Sin brazos. Cuando Ricardo vio ese dibujo, entendió. No hacía falta explicación. Las semanas pasaron con esa lentitud necesaria. Esa que no se puede acelerar. Porque hay cosas que necesitan tiempo para reconstruirse. Ricardo empezó a cambiar. Aprendió a hacer el desayuno. Al principio no le salía bien. El primer intento terminó con huevos quemados. Sebastián, sin filtro, dijo que olían raro. Chelo soltó una risa breve desde la puerta de la cocina. Fue la primera vez que Ricardo la escuchó reír en mucho tiempo. Le enseñó con paciencia. Bajar el fuego. Mover con cuidado. Intentarlo otra vez. Y poco a poco, fue mejorando. Hasta que un día Sebastián comió sin quejarse. Y Emiliano, sin levantar la mirada del plato, levantó el pulgar. Ese gesto pequeño valió más que cualquier logro profesional que Ricardo hubiera tenido. La casa empezó a tener orden. No solo limpieza, rutina, estructura, horarios claros, todo en su lugar, cada momento anunciado, sin cambios bruscos, porque los niños que han vivido caos necesitan saber qué viene después. Y dentro de esa estabilidad, Emiliano comenzó a cambiar. No fue algo evidente. Fue en detalles. Dejó de caminar pegado a la pared. Dejó de encogerse con ruidos fuertes. Dejó de buscar a Chelo cada vez que se abría una puerta. Un día, se acercó a Ricardo. Sin miedo. Sin dudar. «Papá, ¿me lees un cuento?» Ricardo dejó todo. Y dijo que sí. Emiliano sonrió. Apenas. Pero lo hizo. Y esa sonrisa fue lo más importante que Ricardo había construido hasta ese momento. Pasaron 2 años. No medidos en dinero ni en trabajo, sino en pequeños avances. Un saludo espontáneo. Una derrota aceptada sin enojo. Un regreso temprano a casa que ya no sorprendía, porque se volvió normal. Emiliano cumplió 6 años. Comenzó la escuela. El primer día, Chelo lo acompañó. Llegaron al salón. Emiliano se detuvo en la puerta. Miró dentro. Muchos niños. Ruido. Movimiento. Ese momento. Ese en el que siempre elegía esconderse. Pero esta vez fue distinto. Ajustó su mochila. Respiró. Y entró. Solo. Sin voltear. Se sentó. Esperó. Cuando la maestra pidió que alguien se presentara, levantó la mano. Se puso de pie. Me llamo Emiliano Elizondo. Tengo 6 años. Vivo con mi papá, mi hermano Seba y Chelito. Y me gusta dibujar. Nada más. Claro. Seguro. Sin miedo. Cuando le preguntaron quién era Chelito, respondió con total naturalidad: es la persona que me cuida. Sebastián, por su parte, se adaptó rápido. Hizo amigos. Jugaba. Corría. Pero había algo en él que destacaba. Cuando un niño se caía, él era el primero en ayudarlo a levantarse.
sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento. Solo lo hacía, porque sabía lo que se siente estar en el suelo, y no quería que nadie más se quedara ahí. Chelo seguía en la casa, pero su papel ya no tenía nombre simple. No era solo trabajo, era algo más grande. Ricardo se encargó de que tuviera estabilidad, seguridad, reconocimiento. Aunque muchas cosas las hacía sin decirle, porque sabía que ella no las aceptaría si las ofrecía directamente. El tiempo siguió avanzando. Lucía terminó sus estudios. Chelo estuvo ahí, orgullosa, emocionada. Ricardo también asistió. Observó desde lejos. Vio a Chelo aplaudir con todo el corazón. Esta vez, sus lágrimas no eran de dolor, eran de alivio, de logro, de saber que todo lo que había soportado había valido la pena. Ricardo también cambió su vida. Redujo viajes. Se quedó más tiempo en casa. Entendió algo que nunca le enseñaron, que lo más importante que iba a construir no era un negocio, era ese hogar. Las rutinas. Las cenas a la misma hora, las noches tranquilas, los pequeños momentos que, sin darse cuenta, terminan siendo todo. Las noches se llenaron de historias antes de dormir, y las mañanas, de intentos cada vez mejores de huevos revueltos que ya no terminaban quemados. Ricardo empezó a cenar todos los días con los gemelos. No importaba si llegaba agotado. No importaban los correos sin responder, ni los negocios en riesgo. A esa hora, siempre estaba ahí, sentado a la mesa, con Emiliano a un lado y Sebastián al otro, y Chelo sirviendo la comida con manos que ya no llevaban marcas de dolor, sino las huellas normales de quien trabaja con dignidad. Una mañana de noviembre, algo cambió. Como siempre, Chelo estaba en la cocina antes de que amaneciera, preparando los almuerzos. Cerca de la ventana, una veladora de la Virgen de Guadalupe iluminaba suavemente la imagen que había traído consigo desde Iztapalapa. Ricardo bajó más temprano de lo habitual, y la encontró de rodillas, con los ojos cerrados, las manos juntas, murmurando en voz baja. No necesitó escuchar las palabras para entender. Era gratitud. Por los niños que dormían arriba. Por su hermana, que ya había terminado sus estudios. Por su vida. Una vida que aún dolía en los bordes, pero que en el centro tenía algo firme. Algo cálido. Algo que se parecía mucho a la paz. Ricardo esperó en silencio. Cuando Chelo abrió los ojos y lo vio, se levantó rápido, acomodando su uniforme con ese gesto automático de quien siente que interrumpieron algo íntimo. «Perdón, señor, ya estoy con los almuerzos». Ricardo negó con la cabeza. No hacía falta disculparse. Guardó silencio un instante, buscando las palabras que llevaba tiempo queriendo decir. «Chelo, tú protegiste a mis hijos de algo que yo ni siquiera sabía que estaba pasando». Su voz no temblaba, pero llevaba peso. Yo estaba ocupado, trabajando, viajando, creyendo que todo estaba bien. Y mientras tanto, ellos vivían algo que ningún niño debería vivir. Hizo una pausa. La única persona que estuvo ahí, que entendió, que los cuidó, fuiste tú. Respiró hondo. Eso no se paga con dinero, ni con contratos, ni con nada material. Eso se honra, estando presente. Y tú has estado desde el primer día. Chelo lo miró, con esa mirada que rara vez dejaba ver lo que sentía. Pero esta vez, sí lo hizo. Y lo que había en sus ojos era sencillo, tranquilo, real. Paz. Gracias a Dios, dijo en voz baja. Y volvió a lo suyo. Un sábado de marzo, la casa olía a chocolate caliente con canela. El sol entraba por la ventana de la cocina,
llenando todo de una luz tibia. Emiliano estaba sentado con su cuaderno, concentrado en un problema. Sebastián, al otro lado, tenía un libro abierto, pero prefería dibujar una cancha de fútbol en una esquina de la hoja. Chelo movía el chocolate en la estufa con una cuchara de madera. Una vieja. La misma que había sido de su madre. Una de esas cosas que no se cambian por nada. El líquido burbujeaba suavemente. Ella añadió un poco más de canela, porque Sebastián siempre decía que faltaba, aunque ya tuviera suficiente. Emiliano levantó la mirada. «Chelito, ¿cuánto es 7 más 8? «¿Tú qué crees?», respondió ella sin voltear. Porque sabía que él podía hacerlo. Solo necesitaba confiar. Emiliano contó con los dedos, escondiéndolos debajo de la mesa. 15. Chelo asintió. «Muy bien, mi niño». Sebastián intervino sin levantar la vista. «Yo eso ya lo sabía desde hace mucho». Emiliano no discutió. Solo sonrió y siguió escribiendo. Una sonrisa ligera. Natural. Una que antes no existía. La puerta se abrió. Pasos en la entrada. Ricardo apareció en la cocina, con el saco doblado en el brazo, igual que aquella noche lejana. Pero esta vez no había luces, ni caos, ni gritos. Solo calma. Solo vida. «Llegaste temprano, papá», dijo Sebastián. «Sí, ya no me gusta llegar tarde». Se sentó con ellos. Chelo le sirvió una taza de chocolate sin que él lo pidiera. Porque hay cosas que se aprenden sin palabras. Ricardo dio un sorbo. Caliente. Dulce. Con ese toque de canela que ya era parte de todo. La cocina estaba en silencio. Pero no era un silencio pesado. Era un silencio bueno. De esos donde nadie tiene miedo. Donde todo está en su lugar. Emiliano terminó su tarea. Cerró el cuaderno. Y se recargó en el brazo de su padre con total naturalidad. Sebastián siguió dibujando. Chelo lavó la olla y la dejó secando junto a la ventana. La veladora seguía encendida. Como cada mañana. Como seguiría estando, mientras hubiera algo por agradecer. Ricardo observó todo. Esa mesa sencilla. Sus hijos a su lado. El aroma del chocolate en el aire. Y entendió algo que le había tomado años comprender. La verdad nunca estuvo solo en las cámaras. La verdad siempre estuvo en ellos. En Emiliano, que se escondía porque tenía miedo. En Sebastián, que gritaba porque nadie más lo hacía. En Chelo, que cuidaba porque no sabía amar de otra forma. Porque hay verdades que no necesitan pruebas. Están en los gestos. En los silencios. En la manera en que un niño busca una mano cuando tiene miedo. Y en esa mano, que nunca se suelta. Ahí está todo.